Son como ecos de la historia, ¿no? Que se repiten una y otra vez esas imágenes que pensábamos que ya no se iban a volver a ver en Estados Unidos, que son tomas del 2020. ¿Se acuerdan ustedes cuando Washington, D.C. estaba sitiada? Había soldados, bueno, lo vieron ustedes, ¿no? Soldados formados en las escalinatas del Lincoln Memorial. ¿Quién era presidente de los Estados Unidos cuando eso pasó? Cuando Washington se vistió de un cerco militar, cuando pusieron un toque de queda, cuando reprimieron precisamente a manifestantes, bueno, pues el presidente era Donald Trump. Y ahora, pues vuelve la versión 2.0. Hoy lo vuelve a hacer. Es lo mismo. Miren, déjenme mostrarles algunas de las... Vean ustedes nada más qué titulares del día. Vamos a pausar un poquito aquí esto, antes de pasar a la siguiente nota, porque Guardia Nacional de Estados Unidos, por supuesto, en las calles y la policía, bajo control federal, dice la nota, el plan de Trump para liberar Washington del crimen y la escoria. Así se refiere, por cierto, también a la gente sin hogar, a los homeless, a las personas que no tienen un hogar y que para Trump son escoria y va a limpiar Washington, D.C. de la gente en situación de calle. Vaya manera de referirse a eso, vaya manera de buscar una salida, y es apenas el comienzo de lo que estamos viendo, porque acaba de ordenar Donald Trump un despliegue militar. Está de regreso, la misma, por eso les digo que son ecos de la historia. Nada más que hay una diferencia abismal, ¿eh? La vez que ustedes vieron eso fue cuando el asesinato de George Floyd. Y ahora no estamos viendo algo así. Ahora no hay fuego en las calles. El fuego está dentro de la Casa Blanca. El fuego es Donald Trump. Y eso es gravísimo, amigos, porque el despliegue no es, a diferencia de la vez anterior, este cerco militar a Washington, que los militares estén tomando Washington, D.C., no es en respuesta a la violencia de la gente. No es en respuesta a que la gente se esté desbordando, es una estrategia de control de Trump, que ya ordenó movilizar a 1,000 elementos de la Guardia Nacional estadounidense para acercar Washington, D.C. Hay filtraciones incluso en estos momentos del mismo Pentágono, que dice que se le van a sumar marines de los Estados Unidos ahí. Hagan de cuenta ustedes que están en guerra. No le pide nada a Afganistán. Lo que estamos viendo que está pasando en Washington, D.C., vaya, ya incluso hasta por las calles de California pueden ustedes ver tanquetas de guerra, soldados en contra del propio pueblo estadounidense. Bueno, pues esto ya llegó a la capital de los Estados Unidos. Va a convertir Washington, D.C. en un cuartel militar, en una base militar. Literalmente, checkpoints, va a haber uniformados patrullando Washington, helicópteros sobrevolando la zona, te van a detener precisamente pues, para revisarte, ¿no? Lo que debería de ser, amigos, un símbolo de democracia, pues Trump terminó convirtiéndolo en una vitrina de intimidación. Y todo esto ocurre pues cuando los datos oficiales muestran la realidad a la que verdaderamente le tiene pánico Donald Trump. Pánico. Miren, cuando los dictadores no saben qué hacer, reaccionan con violencia. Y en lo que va del año, el crimen violento en Washington, D.C. bajó un 26%. Los homicidios disminuyeron 12%. Los asaltos con armas peligrosas, 20%. Son cifras públicas, ustedes los pueden consultar como fuentes como el Metropolitan Police Department. Bueno, ¿por qué les digo esto? Alguien me puede decir, pues qué bien van las cosas con Donald Trump. Bueno,
Repito, lo pueden ustedes checar con datos del Metropolitan Police Department. No son datos federales. Acuérdense que hay una división de poderes. Pero como decimos en mi rancho, haya sido como haya sido, entonces díganme ustedes, ¿cómo justifica Donald Trump si la violencia está bajando, si los homicidios están bajando, si precisamente los indicadores van bien? ¿Por qué sitiar militarmente la capital de los Estados Unidos? Esto no se trata de seguridad, ¿eh? O sea, yo creo que aquí nadie se puede confundir, amigos. Esto, a ver, se trata de poder. Mientras que vemos a un Donald Trump, pues que está militarizando la capital, pues los estados que lo apoyan siguen siendo los más peligrosos de los Estados Unidos. Curiosamente, amigos, fíjense que los estados que de alguna manera pues son, que tienen los números más rojos en materia de criminalidad, son estados republicanos. En Luisiana, por ejemplo, ahí vemos donde está el presidente de la Cámara, Mike Johnson. Hay 6.2 delitos violentos por cada 10 habitantes. Imagínense ustedes, Luisiana. De pronto nos tragamos mucho el cuento del país de las maravillas, ¿no? Pero imagínense ustedes vivir en un lugar en donde hay 6.2 delitos por cada 10,000 habitantes. En Texas hay 4.06. En California del Sur, 4.7. Y le voy a seguir. Florida, 3.8. Alabama, 4.04. Bueno, si lo comparamos con esto, Washington, D.C. tiene 3.88, pero adivinen dónde están los soldados. Deberían de estar en las zonas más peligrosas, ¿no? En Alabama, por ejemplo, si se trata de esto, en Texas, en la tierra de Mike Johnson, por ejemplo, repito, no. Los soldados están sitiando la capital. Los militares están tomando Washington. ¿Por qué? Pues es un patrón que ya vimos. En el 2020 Trump hizo eso, por eso les puse estas imágenes. Después de que sale el asesinato de George Floyd, Trump saca a los militares pues para mandar este mensaje. No fue para proteger negocios de los Estados Unidos, fue para reafirmar su poder, su dominio. Y aquella vez hay que acordarnos que un policía blanco asfixió durante casi 9 minutos hasta matarlo a un hombre de color. ¿Qué pasó? Pues fue abuso de autoridad, racismo. Muchas de esas cosas hoy lo estamos viendo, como lo de George Floyd. Nada más que ahora, ahí lo tienen ustedes en las imágenes. ¿Cuál es la diferencia con eso que veíamos en aquella ocasión y esto que ahora ustedes pueden ver aquí? Bueno, pues la diferencia es que George Floyd, que lamentablemente perdió la vida por un acto racista de un policía prepotente, de esos que abundan en los Estados Unidos, tienen que hacer algo con su policía de inmediato, porque, a ver, yo no digo que todos los policías son así, pero que tienen, en términos de porcentaje, una estadística exagerada de brutalidad policial. Cosas como los de George Floyd, ha habido muchas contra la comunidad hispana que ni siquiera se mencionan. Gente que muere en los centros de detención de ICE. Nada más que bueno, no ha saltado hasta este momento. En aquel entonces, cuando sale precisamente lo de George Floyd, de un seguidor, por cierto, la base de seguidores MAGA, pues al principio no le hacía mucha bulla al asunto, hasta que le reventó todo en la cara, ¿no? Hoy lo que está haciendo Trump pues, es repetir la jugada, nada más que esta vez no tiene excusas. Esta vez no hay protestas en las calles. Esta vez lo que Donald Trump tiene es un cálculo, porque mientras las tropas están avanzando, ojo con esto, ahí se está moviendo. En los últimos días, por ejemplo, vimos, y Alba les hablaba precisamente de eso ayer, cómo en muchas ciudades se han reportado redadas bajo lo que se conoció como esta infame operación Caballo de Troya. Hablábamos de vehículos de mudanza, de estos marca Penske, sin distintivos. Y de ahí bajaban los agentes de ICE con uniformes oscuros, sin placas visibles, detienen inmigrantes. Bueno, de hecho, amigos, se supone que por normativa, en el área de carga de esos camiones no puede ir gente. Es ilegal, hasta en la manera de manejar. Ya ni les digo en las detenciones. Los inmigrantes, por supuesto, no tienen derechos para Donald Trump, no son seres humanos. Y esto, amigos, ya nos está recordando una estrategia que es la misma que usaron los grupos supremacistas como Patriot Front,
que no es coincidencia. Hace meses se denunció que varias agencias federales estaban reclutando elementos sin verificar sus antecedentes ideológicos, ¿eh? Hay muchos incluso en las calles que están diciendo que estos enmascarados, leía yo hace rato algunos comentarios que me decían que muchos de esos enmascarados, encapuchados, que no tienen la famosa badge, ¿no? El número de identificación de ser un agente de ICE, no se identifican, no tienen placas, bajan de un vehículo que no es oficial, que tampoco tiene placas, y dicen que muchos no son ni siquiera de ICE, que son de grupos pro-Trump, de estos como los Proud Boys, por ejemplo, que pues están literalmente secuestrando gente. Y pues nadie les presta atención, porque como no tienen papeles, piensan que no son seres humanos que tengan derechos. La gente se está hartando de esto, amigos, ¿eh? Precisamente de estos grupos como Oath Keepers, Proud Boys, que se han infiltrado en operaciones oficiales de ICE. Incluso a muchos los han contratado adentro de ICE. La línea entre la fuerza del Estado y lo que es la milicia privada ya se está borrando en Estados Unidos. Y eso ya lo estamos viendo. Muchas de esas historias que hemos visto de gente, literalmente son secuestros que se los llevan detenidos por su color de piel. Resulta que muchos sí eran ciudadanos estadounidenses y ya no aparecen. Hay muchas denuncias de ese tipo, ¿eh? Y ahora pues estamos sumándole a todo esto la situación con la que se despierta hoy Estados Unidos, justo en su capital, en donde Donald Trump se porta ya como si Estados Unidos le perteneciera. Por cierto, él es un nieto de inmigrantes que odia a los inmigrantes. Se casó con una inmigrante, el nieto de inmigrantes tuvo hijos de una inmigrante y odia a los inmigrantes. La esposa de su vicepresidente es hija de inmigrantes. Su director del FBI también. Pero claro, en ninguno de esos casos estamos hablando de un inmigrante hispano. Bueno, también habría que recordar la historia del jefe del Departamento de Estado, ¿no? El cubano que más odia a Cuba. El hijo de cubanos que odia a Cuba. Y mientras tanto, por cierto, vemos cómo Donald Trump Jr. sale publicando memes donde Trump lanza nepes verdes a jugadoras de la WNBA. Literalmente, digo, no voy a poner aquí la imagen porque se me hace demasiado vulgar, pero eso es lo que postea su hijo. Ese es el nivel de humor que manejan. Y pues el nivel de realidad precisamente que estamos viendo hoy de una Washington, D.C. sitiada con militares de nuevo. Y amigos, esta es la antesala de algo, ¿eh? Definitivamente lo que estamos viendo que está pasando hoy en Washington, D.C. no es por un simple capricho de Donald Trump. Ellos saben lo que les puede explotar en la cara. ¿Y saben ustedes qué creo que es? Que en unos días podría estar liberando a Maxwell, la expareja de Jeffrey Epstein. Y en el momento que salga, yo se los dije ayer, ya hay amenazas de que va a haber una insurrección. De que va a haber una insurrección si Donald Trump le da el perdón a Maxwell. ¿No se les hace muy curioso que justo hoy, lunes, amanecemos con esto? Militares sitiando Washington cuando no hay una amenaza evidente. Se está preparando para lo que viene. Más bien, nos va a querer distraer y acuérdense de mí si no. Probablemente veamos esto en días cercanos al 15 de agosto, ¿eh? Ese día vamos a verlo. O por ahí. Va a jugar con la distracción de lo que va a pasar en Alaska. Seguramente también va a haber otro suceso mediático que va a querer acaparar a la prensa tradicional para que nadie hable de esto. Bueno, nosotros aquí vamos a estar hablando de esto. Así que, pues quien quiera ver CNN, pues lo puede ver. Nosotros vamos a hablar de lo que importa, de lo que nos quieren ocultar, porque esto es gravísimo y para lo que se están preparando, amigos. Ojalá me equivoque, ¿eh? Nadie cita la capital de los Estados Unidos nada más porque sí, sin una amenaza evidente que se viene. Una que él mismo, por cierto, va a provocar. Amigos, pues los políticos siempre se cubren muy bien las espaldas, ¿no? Y a veces creen que cometen el crimen perfecto.
El problema son las parejas, que no siempre se cubren también las espaldas. Siempre fíjense ustedes en las esposas o en los esposos. El que es gobernador siempre trata de, en nuestros países, de ser la cara amable, cercano al pueblo. A veces son tremendos corruptazos, pero disimulan. La que no disimula es la pareja. Ahí te das cuenta, métete a sus redes sociales y ahí vas a ver si tiene una vida de lujos, los excesos, las marcas, su pasado oscuro. Y bueno, pues ahora resulta que el pasado oscuro de Melania Trump, que intentó durante años pues mantener de alguna manera pues enterrado, pues hoy le está brotando precisamente después de que pensaba que ya lo había superado, acaba de salir a la luz. Y lo que hay detrás, amigos, pues es un retrato mucho más crudo que el cuento de hadas que siempre nos quisieron vender, ¿eh? Estamos hablando de una historia que aquí vemos, a ver, fiestas privadas con multimillonarios, visas de genio conseguidas con fraudes migratorios, una cadena de contradicciones que pone, por supuesto, en duda la transparencia que tanto presume el presidente de los Estados Unidos cuando habla de su familia, que créanme, para nada es una familia ejemplar. Está muy lejos de serlo. Es más, me atrevería a decir que es una vergüenza para Estados Unidos. Es una vergüenza para el modelo de familia norteamericana que siempre nos quiso vender la televisión. No se trata de rumores, ¿eh? Hay fotos, hay registros, hay declaraciones públicas, pero sobre todo hay fotografías que están persiguiendo a Melania Trump, que pues ustedes me dirán que fue cuando era muy joven. Sí, pero dejó una huella, dejó un rastro. Y ese rastro nos lleva a una serie, a una cadena de eventos que los llevaron a los Trump a estar justo a donde hoy están. Hay retractaciones forzadas incluso de medios de comunicación que ya recibieron amenazas legales para que se callen. Todos los que están hablando precisamente de estas insinuaciones, pues ya los están amenazando. La misma Casa Blanca, canales de YouTube, medios de comunicación. Miren, ahí tienen ustedes un ejemplo muy claro. Pundit James acaba de retractarse, de disculparse públicamente por postear un video en el que se sugiere que Melania Trump tiene una conexión directa con Jeffrey Epstein. Pero por supuesto que sacan esto después de que recibiera una amenaza legal de que si no salía a disculparse con Melania Trump, si seguía publicando este tipo de videos o de fotos en donde se señala a Melania Trump, pues iban a desaparecer esos cabos sueltos o los iban simplemente pues a demandar, ¿no? Melania lleva semanas insistiendo en algo, ¿no? Nosotros decimos en México, tenemos una frase para esto: explicación no solicitada, culpa aceptada. ¿Qué dice Melania? Bueno, lleva semanas diciendo que ella no tuvo que ver nada con Jeffrey Epstein, que Jeffrey Epstein no tuvo que ver nada con presentarlo con Donald Trump. Miren, les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes conocen una pareja, la pregunta obligada es: ¿y ustedes cómo se conocieron? Sobre todo cuando no hay cosas que tengan en común, ¿eh? Melania no venía de una familia adinerada. Melania no venía de una familia de alcurnia de los Estados Unidos. Melania no pertenecía al círculo social de Donald Trump. Entonces, ¿cómo se conocieron? La pregunta del millón: ¿quién los presentó? Adivinen ustedes. Yo no voy a decirles quién, pero les voy a dar una pista. Es más, les voy a dar 2 pistas. O mejor dicho, como estamos de promo, que sean 3 pistas. ¿Quién presentó a Melania con Donald Trump? ¿Y qué hacía Melania con este tipo de personas? ¿Cómo conocía una chica, pues, pobre, sin recursos económicos, por decirlo de otra manera, pobre económicamente, que no era adinerada, que no tenía ni siquiera un idioma que le permitiera comunicarse bien con otros estadounidenses y menos de sus círculos sociales elitistas? Y entró a ese círculo social Melania. ¿Cuál era su función? ¿Qué hacía en ese círculo social?
Dinero no tenía, influencias tampoco. ¿Qué tenía? Díganmelo en el chat. ¿Qué pudo tener Melania Trump como para poder accesar a ese círculo? Y lo repite con abogados, ¿eh? Ahora van por delante las amenazas de los abogados de Melania Trump enviando cartas para decirle o te callas o te vamos a denunciar. Si sigues posteando ese tipo de cosas, ahí lo tienen, miren. Uno de los tantos casos, ¿eh? Incluso hasta el Daily Beast tuvo que publicar una disculpa. El Daily Beast se tuvo que retractar. Lo repostea también el New York Post. Disculparse con Melania Trump. Ojo, estas fotografías nunca se han dicho que sean falsas, ¿eh? No son fotografías alteradas. Jamás se ha acusado algo de eso, ¿eh? Lo que estamos viendo es que se publican estas retractaciones en sus redes sociales como si fueran medallas, como si eso borrara la evidencia más incómoda, que existen fotos en donde aparece Melania Trump, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y están todos juntos. ¿Y saben ustedes qué pasa? Que aunque eso, muchos me van a decir en el chat, bueno, estas fotos no prueban necesariamente que fue Jeffrey Epstein quien la presentó, pero sí demuestra que había una relación, al menos social. Quiere decir que se veían, convivían, eran, pues si no amigos, al parecer compañeros de fiesta, ¿eh? Melania es quien la presentó precisamente, dice, con Trump. Algunos dicen que fue quien presenta a Melania con Donald Trump, algunos dicen que fue Jeffrey Epstein, otros dicen que fue Paulo Zampolli, ya hemos hablado de él, otro nombre bastante indeseable, que es un empresario italo-brasileño, que es dueño de una agencia de modelos que a finales de los 90, pues resulta que organizaba fiestas legendarias en lugares como el Kit Kat Club de Nueva York. No les voy a decir que eran esos lugares, el Kit Kat Club. Imagínense ustedes qué pudo ser, ¿no? Este tipo de lugares con chicas jóvenes, hermosas y empresarios adinerados. Hablamos de eventos en donde desfilaban modelos de Europa del Este, muy a menudo recién llegadas, no importa que no hablaran el idioma, y bueno, pues las ponían frente a empresarios, frente a millonarios. Por cierto, en esas fiestas no nada más estaban chicas hermosas como Melania Trump, también se dice, según varias fuentes periodísticas, que ahí había animales exóticos. Había tigres, por ejemplo, tenían caimanes como parte del espectáculo, es decir, todo esto era un espectáculo. Ojo que ese fue su propio testimonio en 1998, en una de esas fiestas, cuando conoció a Donald Trump. Pero este detalle, amigos, lejos de ser un detalle menor o algo irrelevante, yo creo que sí abre muchas más preguntas de las que responde, porque antes de llegar a esa noche, la historia de Melania ya tenía varias inconsistencias. Incluso su autobiografía de Melania Trump tuvo que ser editada porque hay muchos huecos en la historia que simplemente no cuadran. Por ejemplo, y solo por mencionar algunos, ¿no? Esa biografía oficial que estuvo publicada en la web precisamente de la organización Trump, que luego la borraron y luego la editaron, pues la cambiaron por la versión original, decía que Melania había obtenido un título en diseño y arquitectura por la Universidad de Eslovenia. Bueno, ¿qué pasó? Que los periodistas se dieron a la tarea de investigar si la señora realmente era arquitecta o diseñadora. ¿Y saben qué encontraron? Periodistas de su propio país, de Eslovenia. Hablamos de periodistas como Bojan Posar y Goro Mersa, que documentaron que ella nunca se graduó. Es decir, fue a la universidad pero nunca la terminó. De hecho, abandonó la universidad, no duró ni un año. En el primer año hizo unas cuantas materias, geometría descriptiva, mecánica técnica, una asignatura obligatoria, por cierto, de la época comunista que se llamaba Resistencia Partisana General y Protección Social, y después de eso se fue de la universidad. Dejó la universidad para triunfar en los Estados Unidos, haciendo que sin una carrera, haciendo que sin hablar bien el idioma, haciendo que pues sin mucho dinero. Bueno,
Pues Melania obtuvo la famosa visa la visa Einstein. Yo les digo que de broma que obtuvo la visa Epstein en lugar de la visa Einstein, la famosa visa EB1, que se supone que solamente se la dan a personas que tienen habilidades extraordinarias, personas que son sumamente brillantes en los campos como la ciencia, el arte, la educación, los negocios. Melania Trump ni siquiera acabó el primer año de la universidad. No pudo terminar ni el primer semestre. Y a esta señora, que no pudo terminar ni el primer año de la universidad, le dieron la visa Einstein. En teoría, amigos, se supone que este visado pues es para los ganadores de premios internacionales. ¿De qué tipo? No necesariamente tienen que ser profesores o científicos. También pueden ser, por ejemplo, medallistas olímpicos, gente que tenga una trayectoria muy, muy excepcional. Pero Melania, amigos, no tiene una trayectoria excepcional en absoluto. ¿Saben qué es lo que está diciendo aquí más de un crítico? Que Melania está en Estados Unidos precisamente producto de un fraude migratorio. Es decir, Melania cometió un fraude al sistema migratorio estadounidense según el señalamiento de muchas personas que están diciendo pues que no tenía una razón para estar ahí. Y entonces pues ya están levantando más de una ceja. ¿Qué pasa, amigos, cuando salen este tipo de acusaciones contra Melania? Pues muy simple. Los abogados de Melania Trump contactan de inmediato a estas personas para decirles que dejen de hablar o que los abogados los van a demandar. Porque hay estas acusaciones que dicen que utilizó, además, no nada más, ella llega a Estados Unidos con un fraude migratorio, según lo que acusan muchos periodistas, en donde dicen, a ver, ¿cómo obtuvo la señora la visa Einstein? ¿Descubrió la vacuna contra el cáncer o la cura contra el ébola? ¿Cómo? No hay una explicación. Si no queremos decir que hubo un fraude migratorio, por lo menos deberíamos de decir que es por demás sospechoso. Y encima, pues la señora trae a toda su familia con esta famosa migración en cadena, producto de ese visado. ¿Gracias a quién? Pues originalmente algunos dicen que Epstein fue quien nos presenta, otros dicen que es gracias al papel de Paulo Zampolli, que fue quien habría intervenido no nada más para presentarlos con Donald Trump, sino también para facilitarle su visa inicial para trabajar en Estados Unidos. Hay acusaciones, como yo les dije el otro día incluso, de que los primeros $20,000 que ganó Melania Trump, pues los hizo de manera ilegal, sin tener un permiso de trabajo, simplemente con un visado de turista. Es decir, estamos hablando de que Donald Trump se casó con una persona que fue una inmigrante irregular que trabajaba sin papeles en los Estados Unidos en un principio. Son acusaciones de los medios de comunicación. Y en donde Zampolli, pues precisamente habría sido quien le dio en su momento o le facilitó el visado, mezclando este negocio de modelaje con el negocio inmobiliario, reclutando modelos para sus agencias y luego pues integrándolas a sus eventos donde se podía relacionar con clientes. Ahora, amigos, hoy por hoy hay imágenes que le molestan muchísimo a Melania. Lleva toda la semana insistiendo en que estas imágenes no prueban nada. Lleva toda la semana insistiendo en que no fue Jeffrey Epstein quien los presentó. Nosotros en México tenemos un dicho, pues explicación no solicitada, culpa aceptada. Y cuando en el 2016, por cierto, se filtra el famoso audio del Access Hollywood, en el que precisamente Donald Trump hablaba de tocar a mujeres sin su consentimiento, pues acuérdense que Melania no solamente defendió a Donald Trump, salió a minimizar sus palabras, dijo que era una charla de vestidor. Y incluso fue cuando dijo que ella tenía 2 niños en su casa, su hijo y su esposo. Este tipo de defensas, amigos, que no es un comentario aislado, sino que es parte de un patrón en el que Melania no es una víctima, ¿eh? No debemos de caer en la excusa de decir que Melania fue víctima de Zampolli o de Donald Trump, porque en un principio pudo serlo, pero cuando respalda precisamente a su marido y cuando se beneficia de todo esto, pues ¿qué quiere decir? Que hay un patrón en donde ella misma también se vuelve parte de todo esto y que por lo pronto, repito, lleva toda la semana insistiendo en desmentir algo en donde no muchos nos habíamos fijado, ¿eh? Tal vez no muchos le habíamos puesto atención a esta situación en donde Melania es una pieza muy importante en la ecuación
de la trama Epstein, en donde cada vez son más periodistas que están levantando la ceja para decir, ¿cómo conoce Melania a Donald Trump? ¿Quién nos presenta? ¿Cómo se explican estas fotografías? ¿Quién nos introdujo? Sobre todo, en esta fotografía no está Donald Trump. Está el príncipe Andrés, Melania Trump y Jeffrey Epstein. Se presume que es otra fotografía del mismo día porque lleva el mismo vestido. Aquí sí está Melania Trump, por cierto, en una pose bastante sugerente, en donde se podría interpretar como que están muy a gustos en una noche de convivio de parejas en una fiesta. Y la pregunta es, parece que se conocían y se conocían muy bien. ¿Quién presentó a esos cuatro entre sí? ¿Cómo se conocían? Es la gran incógnita que hoy se está dando. Son las fotos en donde, como dicen, varios de ustedes las están comentando, ¿eh? Y es algo que, bueno, al final del día, pues si las cosas siguen como van, Melania va a tener que mandar abogados a notificar a todos los que estemos comentando en las redes sociales para que nos callemos. Y eso no va a quitar la verdad de enfrente. Muchas gracias a todos amigos por conectarse y nos vemos en el siguiente stream.